¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, ya son las 4 en punto y aquí comienza Punto Noticias. Vamos con los titulares. La tarde de ayer, una bodega explotó en Pudahuel, provocando una emergencia tóxica que dejó 4 muertos y 7 heridos de diversa consideración. Hoy conversaremos sobre qué fue lo que pasó en ese accidente y si pudo ser prevenido. Ayer fue el esperado Superlunes, el día donde se inició el año hábil, pero también el recomienzo de las movilizaciones a lo largo de nuestro país. ¿Se vienen más manifestaciones masivas durante este mes? ¿Cómo se ven los comportamientos de los chilenos frente a este escenario? Lo conversaremos en Punto Noticias. Y nos vamos rápidamente a la información policial. Un hombre disparó contra personas en la dehesa y quedó en prisión preventiva. Esto ocurrió durante el día de ayer. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva que pesaba sobre Francisco Camplá, detenido en noviembre pasado luego de ser sorprendido disparando contra un grupo de personas en el exterior del portal La Dehesa en Lo Barnechea. Camplá, publicista y también artista visual, fue formalizado por homicidio frustrado, porte ilegal de armas y conducción en estado de ebriedad. Tras dejar la prisión preventiva, cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total. Los hechos ocurrieron específicamente el 25 de noviembre en la tarde-noche, tras una protesta realizada en el marco del estallido social. El hombre fue sorprendido por personal de carabineros que estaba en el lugar, siendo inmediatamente detenido. En su vehículo se hallaron 2 armas de 9 y 22 milímetros. Además, se constató que manejaba en estado de ebriedad. Durante su formalización, el fiscal Omar Mérida detalló que Camplá llamó a su auto a un grupo de 3 jóvenes para luego tomar un revólver y disparar. Todo eso a 2 metros de distancia. La defensa de Camplá dice que el disparo fue al aire y que los jóvenes se acercaron al auto. Y vamos a otras informaciones también policiales, porque en San Joaquín una menor fue herida por un proyectil en medio de incidentes en las comisaría. Se trata de una menor de 12 años que resultó lesionada por un proyectil en San Joaquín, en las cercanías de los incidentes registrados en el exterior de la 50ª comisaría de la comuna. La menor, según contó su mamá a distintos medios, resultó herida en la cadera y fue trasladada en una ambulancia hacia el hospital Dr. Ezequiel González Cortés. Según las primeras informaciones, la joven se encontraba junto a un amigo en un paradero de Avenida Las Industrias con Teniente Soto, a unas cuadras del lugar de los incidentes, momento en el que cayó al suelo por el impacto. Y ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Punto Noticias. Vamos a estar conversando acerca de esta explosión que sorprendió a gran parte de Santiago en la comuna de Pudahuel, en el sector de bodegas. Está un poquito más claro qué fue lo que ocurrió, pero lo que no está claro es efectivamente qué es lo que explotó. Y para conversar acerca de este tema tenemos en nuestro estudio a Luis Carrasco, él es académico de la UTEM e ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente, especialista en emergencias. Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Luis, para comenzar, ¿por qué se produjo esta explosión o por qué se podría haber producido esta explosión en este sector de bodegas? ¿Qué es lo que estaba almacenado en ese lugar? Bueno, la verdad es que hay muchas incógnitas en estos momentos. Si uno parte de que esto es un lugar para almacenar, lugar de acopio, uno de los principios básicos de la prevención es que no se almacenen elementos que son incompatibles y que al juntarlos provoquen una reacción o una explosión. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por eso, o sea, si estamos hablando que son elementos, que son componentes de un explosivo y no corresponde estar juntos, se está evidentemente tomando una mala decisión. O sea, en una bodega tienen que haber elementos que sean compatibles y que sean inocuos, que sean inofensivos. Entonces, ya ahí hay un problema. O sea, si estamos hablando de productos que pudiesen reaccionar entre sí, hay una mala decisión. Por eso que ahí falta todavía información de qué es lo que está sucediendo. Entendemos que estos 3 elementos eran precisamente elementos que se entienden como una categoría de plasma, que son precisamente elementos que pueden lograr fractura de las rocas, pero sin explosión. Entonces, en el fondo, como para clarificar el ejemplo, se supone que estos elementos que son incompatibles, es como, voy a dar un ejemplo burdo en el fondo, pero como para entenderlo, no se puede almacenar barriles de petróleo al lado de fósforos, ¿no? Es así como Perfecto, funciona. excelente. Esa es la idea.
Entonces, en orden a esta situación, lo que uno pudiese inferir es que había otro tipo de labores al interior, procesos, en donde se activaron estos elementos que ya estaban autorizados para ser almacenados. Entonces puede haber habido calor, fuego, y esto provocó finalmente un incendio y lo que produjo una gran explosión. Se dice, autoridades del gobierno señalaron que la empresa Explonum, que era la que tenía, donde se produjo, digamos, la explosión en esta bodega, poseía permisos para el almacenamiento de explosivos mineros en la bodega afectada. Y ahí es donde hay versiones que son diferentes, ¿verdad? Porque está la Seremi de Salud, Rosa Yarse, dijo que los papeles de la empresa se encontraban al día para almacenar estos productos y, sin embargo, la municipalidad de Pudahuel, de hecho, dio un comunicado en el que decía que ellos solamente tenían patente para tener una oficina administrativa en ese lugar. Entonces, veamos, supongamos que efectivamente tenían que haber elementos ahí. ¿Cuál es el procedimiento y qué tipo de protocolos tiene que haber para que se almacenen minerales, por ejemplo, o elementos que pueden ser explosivos? A ver, estas son bodegas estándar que cualquiera puede contratar, desde bodegas muy pequeñas hasta bodegas muy grandes. Eso es lo que se presenta en la página web, la empresa, y te entrega un espacio para almacenamiento. O sea, en el fondo son como contenedores, tal vez, o un espacio donde se pueden poner cosas. Incluso con la posibilidad de ampliar estas bodegas. Entonces, dicho eso, lo que se entiende aquí que los productos son productos que permite, digamos, estar juntos, estar en una misma bodega. Ahora, si estos reaccionaran entre sí o fuese peligroso tenerlos en ese lugar, una de las medidas básicas es tener menos cantidad, separarlos, tomar algunas decisiones que tienen que ver con alturas de acopio, con formas de acopio. Hay varias medidas de control, medidas de detección para saber si estos están reaccionando o no. ¿Y de quién es la responsabilidad de efectivamente ver si es que estas medidas se cumplen? Bueno, inicialmente aquí ha habido una autorización del Seremi de Salud, pero tal como se entrega la información, se entiende que solamente lo autorizaron para acopio, solamente para almacenamiento. Si de riesgo no podría ser una bodega estándar, una bodega común y corriente. Si ahí hubiesen explosivos, son otras las decisiones que hay que tomar. Hay otras especificaciones, hay otros elementos que ayudan precisamente a la seguridad. Entonces, por eso se presume que aquí había una suerte de procesamiento, o sea, que no solamente se estaban utilizando para almacenar, sino que se estaba fabricando, se estaban mezclando, se estaba utilizando estos elementos como materia prima para un nuevo producto, que en este caso podría ser un explosivo que sí tenía la característica de explotar y no era un plasma de la condición que solamente fractura y no explota. Luis, entre los elementos que se dice que se encontraron dentro de la bodega están el nitrato de sodio, el aluminio y el óxido de fierro. ¿Cuál es el estándar para poder almacenar este tipo de elementos? ¿En qué contenedores se tiene que tener, por ejemplo? ¿Qué tipo de precauciones tienen que tener las personas que los manipulan también? Bueno, el nitrato de sodio es un elemento que puede, con gran facilidad, puede reaccionar. Por lo tanto, debe tener contenedores adecuados y según especificaciones técnicas. Muchos de esos elementos, inclusive, requieren de elementos de extinción especial. Por lo tanto, si la primera medida fue utilizar extintores comunes y corrientes o utilizar agua, puede que algunos de esos productos, si ya estaban con llama, reaccionaron violentamente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. O sea, la primera medida es precisamente no tenerlos juntos, si es que ese era el peligro. Pero cuando uno hace un análisis de los productos, si los tres están en estado sólido, no debían por qué haber reaccionado. Por eso es que tiene que haber habido ahí un tema de calor, otro elemento que hizo que reaccionaran estos componentes.
Claro, por eso queda para pensar entonces que se estaba realizando algún otro tipo de labor, digamos, en la bodega. No declarada en un lugar que no corresponde. Exactamente, sobre todo considerando las versiones de la Municipalidad de Pudahuel, que dice que solamente tenían la licencia para tener una oficina administrativa, es decir, ningún tipo de procedimiento. Ahora, lo otro que llama bastante también la atención es que cuando uno ve la página web del servicio que se entrega de bodega, la variedad de servicios asociados a las bodegas. Uno lee y ve que hay servicios de lavado de autos, servicios de entrega de gasolina, servicio de entrega de gas para las grúas de horquilla, gimnasio, servicios de odontología, salas de capacitación. O sea, además de tener la razón social de un lugar para arrendar bodegas, había una serie de otros servicios asociados, lo que indica que puede haber habido una gran cantidad de personas en un lugar con otro fin, como claro, es lo que entregan como servicio. Claro, y que además, por lo que entiendo y según lo que usted relata, pueden haber estado haciendo algún tipo de actividad que puede haber provocado esta explosión. No sé si tanto provocado, pero estamos hablando que son gente que son externa, que muchas veces puede estar involucrada en una emergencia y evidentemente como no son personas que han sido entrenadas ni conocen los protocolos de acción de un espacio tan diverso, también en algún momento pueden ser parte del problema. Luis, las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla son bastante decidoras de lo fuerte que fue la explosión, pero hay testimonios también de las personas que se encontraban ahí. Recordemos que esta explosión provocó 4 fallecidos y 7 personas heridas. Hay un relato específicamente de un joven llamado Bastián Barros, de 22 años, que trabajaba en ese lugar y que debió esconderse debajo de su auto para poder evitar, digamos, que le llegaran las esquirlas de esta explosión. Ahí se puede ver la imagen de su automóvil y cómo quedó después de que se produjo este incidente. Que al ver esta imagen, ¿qué se puede decir respecto de la magnitud de la explosión y de la emergencia que ocurrió ayer? Bueno, es una explosión, eso es una combustión violenta que tiene como característica una gran disipación de energía, donde efectivamente pueden salir disparados, proyectados una serie de elementos. Es por eso que compromete un lugar donde se está produciendo este hecho y también bodegas aledañas. Aquí estamos hablando de 10.000 metros cuadrados comprometidos. Y efectivamente en este caso, yo no sé si ese vehículo estaba bien ubicado o no ubicado, porque son preguntas que uno podría también entrar. Eso me parece un vehículo de un civil, no es un vehículo de trabajo. Yo creo que se tomaron, hubo reacciones que son de supervivencia. Tratar de esconderse, de protegerse de aquellos cuerpos que estaban siendo proyectados y que finalmente algunos podrían ser cuerpos calientes o con llamas que podrían estar afectando. De hecho, uno ve la carrocería y ve parte del vehículo y lo ve con perforaciones. Entonces... Bueno, de hecho el vidrio está completamente destrozado. Bueno, y eso podría haber afectado a una persona en ese momento. De hecho, cuando uno ve también hay una gran cantidad de personas, ve gente que no está uniformada, simplemente con chalecos reflectantes. Entonces uno no entiende si son gente que entró en ese momento, estaba ahí, trabajaba. Y bueno, y si partimos del hecho de que era un lugar solamente para acopio de elementos, efectivamente nadie iba a estar preparado para una situación de este tipo porque no estaba declarada. Pero supongamos que este lugar efectivamente hubiera estado preparado para no solamente el almacenaje de estos elementos, sino que también para la manipulación de estos. ¿Qué cosas debería haber tenido para que pudiera prevenirse, digamos, una emergencia como esta? Bueno, los principios más básicos, sistemas de detección temprana. Cuando está comenzando una combustión o cuando está comenzando una reacción, pueden haber detectores de humo, detectores de calor, detectores velocimétricos que son capaces de detectar llamas donde hay luz, en fin, y eso tiene una razón de ser. La reacción expedita y temprana antes que se produzca una gran explosión o un gran incendio. Sistemas automáticos de extinción, que pueden ser los sprinklers o regaderas,
que accionan a través del calor antes de la llegada de personas, y precisamente en sistemas de bodegas son recomendables porque no está la presencia humana, por lo tanto eso es lo que va a reaccionar primero. Sin desmedro que uno lo que ve ahí también tenía red húmeda, tenía red seca, todos son elementos que requieren de grupos de emergencia entrenados en la empresa para poderlos utilizar, porque si no, no sirven de nada. Porque si no hay gente que tome los extintores, no saque las mangueras, no ataque, no tenga gente entrenada y con uniforme, es evidente que es un riesgo. Elementos que pueden estar en juego en determinado momento en lugares más específicos y que requieren precisamente de un sistema complejo para poder responder ante este tipo de situaciones. Y respecto de la capacitación de las personas, por ejemplo, usted lo mencionaba en cierto punto en lo que acaba de decir, pero respecto, por ejemplo, de la ropa que deberían estar usando. Usted mencionaba recientemente que en la fotografía que se puede ver había personas con chalecos reflectantes. Claramente eso no es un elemento que permita protegerse ante una emergencia como esta. Claro, lo que pasa es que ahí hay una contradicción. Como estos todos son arrendatarios, así como había alguien que estaba manipulando este tipo de elementos y que hoy día podríamos clasificar como un material peligroso, el de la cooperativa de carabineros o el que estaba en la otra bodega estaba a lo mejor guardando papel, archivos, fideos, o sea, son diferentes riesgos y para los cuales cada uno se prepara sin tener conocimiento de lo que está sucediendo con el vecino. Entonces, es evidente que es un tema contradictorio. Aquí alguien declara lo que va a guardar en una bodega y se subentiende que uno no va a cambiar los elementos ni lo va a utilizar para otro fin. Justamente al respecto de esto, la municipalidad, como les decía, emitió un comunicado que dice lo siguiente, dice: la ilustre municipalidad de Pudahuel, junto con lamentar la pérdida de vidas humanas en el incendio registrado esta tarde en Bodega San Francisco y extender sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas, informa que la empresa Explonun Limitada, que funcionaba en la bodega en la que se inició el siniestro, solo disponía de patente para el funcionamiento de una oficina administrativa, como consta en la patente que solicitó al municipio. Entonces, podríamos estar hablando de que hayan solicitado una patente a la Seremi de Salud, pero esta no se la haya solicitado también a la misma municipalidad. A ver, son diferentes cosas. La patente se pide a la municipalidad. Hay ciertos requerimientos que tienen que ver como lugar de trabajo, que son los que hace la Seremía de Salud, en donde verifica precisamente si están las medidas de seguridad con respecto a ese lugar de trabajo. Ahora, si hay aquí una declaración que esto era bodega, acopio, no era proceso, se toman ciertas medidas que son las adecuadas y que si uno se sale de ese rango, efectivamente empieza a asumir otro tipo de riesgos. En este caso, precisamente, uno podría decir que hay responsabilidades compartidas. El usuario tiene que respetar el permiso que sacó y debe haber una autorregulación como empresa en términos de qué es lo que está realizando. La autoridad sanitaria tiene la obligación también de cada cierto tiempo verificar que esto se esté cumpliendo, así como también los que están en el entorno, los vecinos, los administradores pudieron haber hecho alguna denuncia con respecto a ese tipo de acción si estimaban que no era el que correspondía. Y puede ser desde hacer una denuncia y que llegara Carabineros a verificar, la municipalidad. Como estamos hablando de explosivos, estamos hablando también de la dirección de movilización, ¿cierto? Que tiene que ver con los explosivos del ejército. En fin, había varias instancias en las cuales uno podría haber activado si es que le parecía extraño lo que estaba sucediendo. Claro, haber detectado alguna irregularidad. Claro, yo le puedo asegurar algo. Esto que sucedió ahora no fue de un día. Esto tiene que haberse estado extendiendo en el tiempo y hasta que tuvimos este resultado. Claro, ocurre una tragedia como esta, que pareciera que hay muchos errores para atrás, digamos. Claro, ocurren cosas y como lo que estamos viendo ahí en pantalla que son bastante aquí estamos hablando de la autorregulación del arrendatario, pero el que arrienda, porque
porque el que está dando el servicio también tiene que procurar que se cumplan, ¿cierto?, los términos del contrato. Fiscalía también emitió un comunicado en el que dice lo siguiente: Fiscalía Occidente inició investigación por cuasi delito de homicidio tras incendio en bodegas de Pudahuel que provocó el deceso de 4 trabajadores y lesionados. Fiscal Arturo Rodríguez en terreno coordinó primeras diligencias de investigación. Entonces se está investigando por el cuasi delito de homicidio, como decíamos, 4 personas fallecidas, 2 de ellas que no tenían absolutamente nada que ver y que estaban en una bodega aledaña, de hecho, de la cooperativa de Carabineros. Se especificó además que en esa bodega no se estaba almacenando ningún tipo de arma, ¿no?, ni de munición. ¿Pero qué hubiera ocurrido si es que sí hubiera estado? ¿Por qué hay que hacer esa precisión? No, es que alguien puede haber pensado que ahí comenzó el problema y la otra empresa que tenía los productos fue comprometida. Entonces aquí lo que están haciendo es separar aguas, ¿cierto?, en términos de dónde comenzó, dónde se produjo la explosión y a quién comprometió. Entonces, cuando uno asocia a Carabineros y asocia también con explosivos, con balas, con armamento, alguien podría haber pensado que también había ahí algo. Pero estamos hablando de una cooperativa en donde habían otro tipo de elementos que no eran de riesgo. Agradecemos a Luis Carrasco, académico UTEM, ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente, especialista en emergencias, por haber estado con nosotros conversando sobre este tema. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Y vamos a estar hablando también de este super lunes que comenzó ayer. Por supuesto, comienza marzo y comienza también este llamado año hábil, en el que, como se esperaba y como se ha visto también en las encuestas, las movilizaciones por el estallido social siguieron, se reactivaron, digamos, porque habían estado un poco más bajas y se habían visto tal vez un poco menos las vacaciones de enero y febrero. Sin embargo, durante este super lunes, como les decíamos, primer día hábil de marzo, se retomaron las actividades normales del año, muchos niños entraron al colegio, pero estaba activo también el llamado a volver a manifestarse en las calles y durante la tarde en Plaza Dignidad, Plaza Italia o Plaza Baquedano, dependiendo como usted le diga en casa. Hubo manifestantes, hubo personas que se encontraban ahí y también hubo evasiones masivas. Acerca de esta reactivación, digamos, de las movilizaciones sociales, tenemos en estudio a Guillermina Guzmán. Ella es experta en comportamiento social. Guillermina, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Partamos por el mes de marzo. ¿Qué significa el mes de marzo para los chilenos y por qué este en particular tenía esta reactivación, digamos, de las movilizaciones sociales? Recordemos que en la Academ subió 10 puntos la aprobación al movimiento social. Eso igual es un indicador. Bueno, indudablemente marzo siempre es un mes, además de ser trinitario, es un mes muy significativo en términos de que se va terminando la temporada estival, entramos, ¿no es cierto?, con ciertos rigores de compromisos personales, profesionales, laborales, estudiantiles, y eso significa una readecuación de lo que he estado haciendo en los 2 meses anteriores. Es decir, volvemos de vacaciones, eso que nos cuesta un poco tal vez levantarnos, porque otros empiezan vacaciones en este periodo. También. Ahora, en rigor, en términos de todo lo que es la parte académica estudiantil, es el mes en donde se inician los años académicos, los años escolares, y eso significa una readecuación de los usos que la familia otorga a las distintas actividades que realiza, desempeña y en las que tiene compromiso. ¿A qué se refiere con usos? Porque resulta que si yo tuve elasticidad en términos de los horarios de levantada, ahora ese uso cambia porque hay que adecuarse a los espacios hogar para utilizar el baño, para los desayunos, para estar atentos al momento que recogen o hay que ir a dejar a los estudiantes menores a los compromisos que están adquiridos. Guillermina, sobre todo respecto de este tema que puede tener algo que ver, digamos, con la rutina que uno tiene dentro del resto del año hasta, digamos, sus vacaciones, ¿no? Tanto para la gente que va al colegio o que va a estudiar, como para los trabajadores. Tiene que ver con el transporte, ¿no? Desde la casa hasta el trabajo, desde la casa hasta el colegio. Y con estas manifestaciones lo que ocurre es que hay muchos tacos, a veces hay barricadas, a veces el metro, como ocurrió ayer, se detiene, digamos. ¿Qué es lo que provoca eso en las personas que están tratando de volver a su rutina, pero que en el fondo se ve interrumpida? Bueno, indudablemente todo ser humano nos hacemos una planificación porque respondemos a ciertos compromisos y necesitamos ordenar nuestra casa. En consecuencia, cuando
tú tienes estas interrupciones en términos de los tiempos de traslado, de las vías por las cuales te traslada, eso acoge una frustración y una frustración que se va acumulando y se sigue acumulando. ¿Por qué? Porque lo empezamos a pasar mal, porque no hay la respuesta óptima a lo que nosotros teníamos planificado y no estamos recibiendo lo que esperábamos. Hace que de alguna manera nos descompongamos, porque nosotros en nuestro comportamiento oscilamos, ¿no es cierto?, entre los apegos y el hostigamiento. Y los momentos de hostilidad, cuando no estoy recibiendo aquello por lo cual yo me he esforzado y en lo que me he planificado, indudablemente uno se pone más hostil, más irritable y se descompone el ánimo. ¿Y eso significa probablemente algún tipo de reacción adversa a lo que está ocurriendo? Tal vez tenemos menos paciencia. Indudablemente. Ya llevamos un tiempo prolongado de 4 meses y algunos días en esta situación país y la reacción ya es más de intolerancia. Otra vez, más de lo mismo, etcétera. ¿Y por qué no puedo si yo tomé mis providencias? Si yo he puesto todo mi empeño en que algo resulte y no me resulta, no porque yo lo haya proveído, sino por el contexto, por el entorno, indudablemente eso incomoda y molesta. ¿Hay una diferencia entre la frustración hacia algo que uno no puede controlar y la frustración hacia algo que uno tal vez no hizo? Indudablemente que sí. Hay una parte que es la disposición que yo tengo para poder conseguir una meta, un objetivo determinado. Yo pongo todo mi empeño y sé que puede haber ciertos imponderables, pero cuando eso está lejos de mi alcance, la ofuscación es mayor. Porque estoy viendo que otros están haciendo deliberadamente que yo no pueda conseguir mi meta, mi objetivo. Y eso, indudablemente, que a uno lo pone más irritable. Guillermina, le comentaba al comienzo de la entrevista sobre la CADEM, ¿cierto? Que es la encuesta en la que dijeron que desde la última vez que se hizo esta medición, subió 10 puntos la aprobación a las movilizaciones sociales. Es decir, llegó a un 66%. Esto se produjo durante el espacio casi de un mes o tal vez de 2 semanas y ocurrió el Festival de Viña durante ese tiempo. Entonces, ¿qué podría haber ocurrido dentro de ese periodo que hace que la gente, a pesar de que está frustrada tal vez con lo que puede ocurrir y con esta interrupción de la rutina, de todas maneras apoya las movilizaciones sociales? A ver, aquí hay bien sui generis, si lo queremos llamar así. Y además usted sabe que todo lo que es número en términos de encuesta es manejable. Pero también nosotros tenemos que, ante el descontento que a varios nos va provocando no tener soluciones a nuestro contexto de demandas y seguimos esforzándonos por estar bien y no lo podemos lograr y a veces incluso le imprimimos un poco más de esfuerzo. Estamos siendo satisfechos en nuestras necesidades. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Nos adherimos a reclamar. Nos adherimos a manifestar, oye, le estoy poniendo todo mi empeño y más, y no estoy recibiendo lo que estoy esperando. Ese es un comportamiento absolutamente natural en nuestra condición humana. Guillermina, ¿hay alguna diferencia entre la manera en la que nosotros manejamos la frustración como adultos y cómo la manejan los jóvenes, por ejemplo? Estoy pensando específicamente en el tema de las evasiones masivas, porque son los jóvenes, los chicos de tal vez menores de edad o que están en el rango de estudios en la universidad, tal vez los que se atreven a hacer estas evasiones masivas, a hacer estas muestras de descontento. ¿Hay una diferencia en cómo manejamos la frustración? Mira, habitualmente en el manejo de la frustración se va haciendo un aprendizaje. El contexto en el cual nos toca desenvolvernos y vivir también hace una cuota en cómo cierto la frustración. ¿Y qué es lo que pasa allí? Los más adultos hemos vivido otros contextos en donde tuvimos que aprender a callar, en donde tuvimos que aprender, entre comillas, a resignarnos. Hoy día el chiquillo más joven no tiene esos matices dentro de su historia y se atreve más a manifestar, a gritar, a decir. Por otro lado... Guillermina, ¿eso tiene que ver con un contexto social, histórico? Indudablemente que sí, si todo lo que nosotros vamos siendo hoy día es producto de vivencias anteriores. Por otro lado, las generaciones más antiguas valoramos la opción del diálogo. Los chiquillos más jóvenes creen poco en el diálogo.
y por eso ejercen más violencia como una forma de reacción. No te olvides que los chiquillos más jóvenes manejan muy bien esto de la gran crisis de legitimidad en las instituciones. Ellos manejan cifras, manejan contextos informativos. Ellos reaccionan en una forma más abiertamente de desagrado y de violencia porque no conocen ni manejan muy bien la capacidad y el efecto que puede provocar el diálogo en una negociación para llegar a un acuerdo. Pero también tal vez tiene que ver con el hecho, lo que usted decía, de las cifras, ¿no? Con esta exposición, digamos, a las redes sociales, que no solamente les hace manejar más cifras, sino que les amplía tal vez la mirada, no solamente a las injusticias que puede haber, sino que también que pueden tener otras personas que no están cerca de ellos. Indudablemente que es así, que era lo que yo te decía recién. Hoy día el chiquillo más joven, el joven chileno hoy, hombre o mujer, maneja a través de las redes sociales, a través de los medios, ¿no es cierto? Aun cuando haya ciertos resquicios, falsa, claro. Exactamente. Pero a través de las redes sociales es muy fácil poder coger información que antes, por ejemplo, no teníamos acceso y estaba solamente en las voces oficiales. Hoy día, a través de todo lo que es la tecnología de las comunicaciones, los jóvenes manejan mucho más y eso también genera que vayan formando opinión. Y por esa razón también que tenemos que ser cuidadosos con las noticias falsas, que de repente es solamente para dominar y amedrentar y generar caos. Guillermina, respecto de lo que usted decía de formarse opinión, me voy a colgar de eso, porque obviamente nosotros con un contexto muy diferente al que había, por ejemplo, en octubre, como el que había en noviembre, porque ahora, el 26 de febrero comenzó la campaña, digamos, la franja por el plebiscito que se viene el 26 de abril de 2020 y que yo diría que ha polarizado bastante al país, ¿no es cierto? ¿Cuánto cree usted que ha influido la campaña en la reacción que está teniendo la gente en las calles? A ver, siendo honestas, siempre hemos estado polarizados. Eso no es novedad en nuestro país. No hacemos mucha opción en términos de, tú puedes tener tu punto de vista porque tienes tu esquema valórico, tienes tu esquema de intereses, etcétera, y yo puedo tener el mío. No obstante eso, hay un bien final que nos tiene que aunar, que es el bien común país. Y en eso nos empezamos a perder. Basta que uno tenga un punto de vista diferente o en contra de lo que el otro opina, que tú digas es blanco y yo te diga es negro y tú me miras como que yo soy tu enemiga y empezamos a desacreditarnos. Yo creo que eso ya le ha hecho demasiado daño a Chile. Tenemos que intentar unificar y ser un poco más abiertos en términos de evaluar qué es lo mejor para nosotros como ciudadanía, qué es lo mejor para nosotros como país. Indudablemente que esto, además que hay muchos recuerdos del contexto social anterior, ¿no? Entonces es posible que eso tenga algo que ver. Esperamos que seamos más tolerantes de ahora en adelante. Hay un ejercicio de voluntad que es interesante hacerlo y eso no cuesta mucho más que la decisión. Guillermina Guzmán, experta en comportamiento social, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a usted. Nosotros desgraciadamente vamos a informaciones de último minuto que no son muy buenas porque se confirmó el primer caso de coronavirus en Chile. La tarde de este martes, como les decíamos, se confirmó el primer caso de este virus, que ya es pandemia, es específicamente en la región del Maule, según fuentes de Radio Bio Bio. Según la información preliminar, se trataría de un habitante de San Javier, quien estaría internado en el Hospital Regional de Talca. Se espera que en los próximos minutos el ministro de Salud, Jaime Mañalich, acompañado de autoridades regionales, confirme el caso en una rueda de prensa, y es lo que estamos viendo en este momento en las imágenes. Ahí se encuentra el ministro de Salud acompañado de las autoridades regionales, en las que seguramente en los próximos minutos van a estar comentando lo que ha ocurrido. Recordemos que durante los días anteriores se había dicho que constantemente el Ministerio de Salud, y lo conversábamos también aquí en nuestro noticiario, se estaban revisando constantemente casos que podían ser sospechosos, digamos, decenas de casos, y se evaluaba si es que efectivamente correspondían a este virus o no. Hasta ahora no había ningún caso confirmado, sin embargo, este podría ser, como decíamos, el primer caso
caso que hubiera dado positivo. Recordemos también que ayer conversábamos con el doctor Luis Astudillo, que nos decía que había una información que estaba circulando desde el viernes de una persona que había sido trasladada al Hospital del Carmen, que provenía de Italia y que había dado positivo en un test rápido. Este test rápido no existe y tampoco podemos saber si es que tan rápidamente, digamos, si es que esta información era cierta o no. Es el ISP el que tiene que verificar esta información y demora varias horas. Recordemos también que durante el día de hoy se vio un caso confirmado en Argentina específicamente. Es un paciente de 43 años que fue internado en una clínica porteña y que padece el virus que se originó en China. Según las autoridades sanitarias del país vecino, se confirmó, como les decíamos, este martes también, como decíamos el día de hoy, el primer caso de coronavirus en Argentina. Esto lo precisó el ministro de Salud de ese país, Ginés González García, y como les decíamos, se trata de un paciente de 43 años que contrajo el virus en otro país. Evidentemente tenemos varios países que están más afectados. Es el caso de Italia y de España. Lo conversábamos ayer también. Había 2 casos de otros compatriotas que estaban afectados con este virus. Específicamente una tripulante del crucero Diamond Princess y también el escritor de un viejo que leía novelas de amor que desgraciadamente se encuentra en España afectado con este virus. El Ministerio de Salud, esta información es de último minuto, confirma este primer caso de coronavirus en Chile. El Ministerio de Salud, a través de su máxima autoridad, confirmó el primer caso del COVID-19 en el país. Se trata de una persona de 33 años con antecedente de viaje durante un mes por distintos países del sudeste asiático, particularmente en Singapur, país que presenta un brote de esta enfermedad con 110 casos confirmados y ningún fallecido a la fecha de hoy. El caso fue notificado por el Instituto de Salud Pública ISP y el laboratorio del Hospital Guillermo Gran Benavente, luego de analizar la muestra del paciente mediante la técnica PCR. La persona se encuentra en el Hospital de Talca en buenas condiciones generales de salud y será dada de alta, pero bajo vigilancia epidemiológica en su domicilio. Ahí teníamos entonces la información de último minuto de este primer caso de coronavirus que se confirma en nuestro país y que se encuentra, como les decíamos, en la ciudad de Talca específicamente. Reiteramos, se trata de una persona de 33 años con antecedente de un viaje por Singapur, pero que estuvo recorriendo también varios países del sudeste asiático. Específicamente Singapur, que es el país que visitó, presenta un brote de esta enfermedad con 110 casos confirmados y ningún fallecido hasta la fecha. Como les decíamos también en el día de ayer, nuestras autoridades han tomado todas las medidas necesarias para poder evitar la propagación de este virus en nuestro país, como por ejemplo medidas que se han tomado en el aeropuerto, en el que ahora se entrega un formulario a cada persona que quiera ingresar a nuestro país, donde se le hace algunas preguntas respecto de la sintomatología que podrían haber tenido en los últimos días, como por ejemplo fiebre o algún tipo de síntoma que pueda acercarse, digamos, a la neumonía. Ahí estamos viendo imágenes del ministro de Salud que se encuentra en el Hospital Regional de Talca, donde se encuentra 3 años el primer caso confirmado de coronavirus. Ahí tenemos las imágenes de el diario de Maule que está digamos en ese lugar. Esta es una imagen de hace pocos minutos en el que estaban entregando esta información respecto del primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Reiteramos que hay dos otros ciudadanos de nuestro país que se encuentran particularmente en España y otra persona que es tripulante del crucero Diamond Princess que también tienen coronavirus, pero que obviamente están fuera de nuestro país. Este es el primer caso confirmado de COVID-19 dentro de nuestra nación. Evidentemente las autoridades están tomando todas las medidas necesarias para evitar la propagación de este virus. Como les decíamos, algunos de ellos tienen que ver con algunos procedimientos que se hacen en el aeropuerto, específicamente de parte de PDI respecto de los síntomas que pueden tener personas que hayan viajado por países que tengan
existan casos confirmados de coronavirus, como por ejemplo Italia, España, el sudeste asiático. Particularmente esta persona, como decíamos, este paciente de 33 años, el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país, había estado en Singapur y también en otros países del sudeste asiático, pero que también hay muchos casos, evidentemente, en China, el país donde se originó este virus. Ahí tenemos el Twitter del Ministerio de Salud, donde se confirma el ministro Jaime Mañalich junto a el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó el primer caso de COVID-19 en Talca. Entonces, reiteramos la información, un paciente de 33 años que había estado de viaje por Singapur. Hasta aquí las informaciones. Quédese en compañía de la red. Nosotros nos reencontramos mañana en Punto Noticias. Muy buenas tardes.